el mensaje que viene del cielo. La gente, para ser enseñada de Dios, no necesitaban ir a una escuela, sino ir a los pies de Jesús, porque era la persona en donde estaba Dios se manifestado y donde había colocado su palabra. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, en una ocasión en que los que seguían a Jesús y habían comido los panes y los peces, los cuales eran muchos, cuando Jesús les habla acerca de comer en su carne y beber en su sangre para tener vida eterna, y les dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, por cuanto no comprendían esas palabras de Jesús y las interpretaban literalmente, esas palabras de que había que comer en su carne y beber en su sangre, y ya eso sonaba un poco raro, y ahora dejaron de seguir a Jesús. Y los discípulos, viendo la situación de que ya no le estaban siguiendo la gente como en otras ocasiones, dicen en sus corazones, dura es esta palabra que Jesús está hablando, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús, conociendo los pensamientos del corazón de ellos, dice a sus discípulos, ¿quieren también ustedes irse? ¿Y qué? ¿Cuál fue la reacción de sus discípulos? Pues Pedro seguida dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, ¿no predicaba el sumo sacerdote la Biblia, el Antiguo Testamento? ¿Y no predicaban los demás sacerdotes la Biblia? ¿Y los escribas y los fariseos y los doctores de la ley no enseñaban la Biblia? Claro que sí. Una cosa es enseñar la letra de la Biblia, y otra cosa es traer la revelación divina correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Y esta revelación divina solamente puede venir a un profeta, a un mensajero enviado por Dios. Y cuando Dios envía a ese mensajero para una edad o para una dispensación, coloca su palabra en el corazón y en la boca de ese mensajero, y él habla todo lo que Dios le mande hablar. Y esa es la palabra de vida eterna para el pueblo. Con esa palabra siendo hablada, Dios cumple su programa para esa edad o para esa dispensación, y despierta el alma de las personas, de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de Dios, en el libro de la vida del Cordero. Los despierta a la realidad, los vivifica, y surge un despertamiento espiritual en medio de la raza humana, en el pueblo que recibe esa palabra. Y Dios le da esa palabra abierta, revelada, y les abre el entendimiento y les abre el corazón a la gente para recibir esa palabra revelada. Y las personas dicen, pues esto era lo que yo estaba esperando, y ahora sí que puedo entender estas cosas. Es que Dios está vivificando, trayendo a vida el alma de esas personas. Les está alumbrando el alma con su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino, o a mi camino. Ahí podemos ver cómo de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios abre la palabra prometida para esa edad o para esa dispensación. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ahora, algunas personas tienen la idea de que todas las personas son de Dios. Pero, ¿qué dice Jesús acerca de eso? Es muy importante saber lo que dice Jesús, porque si nuestra idea no está de acuerdo a lo que dice Jesús,
Entonces tenemos que echar a un lado nuestra idea y quedarnos con lo que dice Jesús. En el capítulo 6, verso 40. Verso 44 en adelante del capítulo 6 de San Juan dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes resucitará Cristo en el día postrero? A los que han venido a Cristo, han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, y por consiguiente han recibido el nuevo nacimiento. Esas son las vírgenes prudentes. Si su cuerpo físico ha muerto, será resucitado en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en algún año del séptimo milenio, en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el capítulo 10 de San Juan, verso 24 en adelante dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estas personas eran creyentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran personas pertenecientes a la religión hebrea, los cuales asistían a la sinagoga o al templo los sábados y eran cuidadosos en estar guardando la ley. Y escuchaban la predicación del sacerdote o del sumo sacerdote. Eran personas muy religiosas, pero no basta ser un religioso. Miren, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Y ahora por qué? Cristo ya le había hablado acerca de quién Él era. Les había mostrado que Él era el Mesías. Mesías significa el ungido, el Cristo. Y no creían que este obrero de la construcción era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel, prometido para venir en aquellos días. Y allí estaba en la primera parte de la mitad 70 de la semana profética de Daniel. Allí estaba cumpliendo esa profecía e identificándose con las profecías que hablaban
de la venida del Mesías. ¿Recuerdan en San Lucas capítulo 4, donde él tomó el libro del profeta Isaías que le fue dado allí en Nazaret para leer, como de costumbre él hacía, allí en Nazaret, en la sinagoga, y leyendo el libro, leyendo el capítulo 61 de Isaías, leyó donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comienza a enumerar para qué había sido ungido, y al final les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y creyeron o no creyeron aquellas personas? No creyeron. Más bien, se levantaron furiosos y querían despeñarlo por un precipicio que tenían allí en la ciudad. Y ahora vean ustedes, cuando Dios envía a un profeta, un mensajero, para cumplir su programa divino para ese tiempo, no todos van a creer en él. Vino el profeta más grande de todos, nuestro amado Señor Jesucristo, y no creyeron en él todos. Ahora vamos a ver la causa por la cual no creyeron. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que ya también les había dicho eso. Cuando él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, les está mostrando que son los hijos, hijas de Dios, los que escucharán la voz de Dios, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora aquí podemos ver que para cada edad y para cada dispensación habrá personas que no creerán, y también habrá personas que creerán. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, los discípulos de Jesucristo dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en el capítulo 16 de San Mateo, verso 13 al 20. Lo pueden leer en sus hogares. Ahora vean ustedes, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Cristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ningún ministro, ni ningún seminario, ni el sumo sacerdote, ni los escribas, ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ni los sacerdotes, ninguno de ellos te enseñó que yo soy el Cristo, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación directa del cielo vino a Pedro para conocer quién era Jesús. Y ahora podemos ver que para poder ver, conocer y recibir al enviado de Dios para cada edad o para cada dispensación y recibir su mensaje, tiene que ser por revelación del cielo, del Padre Celestial. ¿Cuántos recibieron a Noé? Noé, su esposa, sus hijos y sus yernas. Vean, ellos fueron los que se mantuvieron al lado de Noé y los que trabajaron con Noé
para el arca, y los que entraron al arca, y los que se salvaron de los seres humanos. De tantos millones que hubo en aquel tiempo, y tantas agrupaciones religiosas, y tantos líderes religiosos, vean, solamente Noé y su familia se salvó del juicio divino del diluvio que vino en aquel tiempo. Y como fue en los días de Noé, será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿quiénes lo recibirán en el día postrero? Los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, fe, revelación para creer, entender y recibirlo. ¿Hallará fe en la tierra? Esa fue una pregunta clave que Jesús hizo en San Lucas capítulo 18, verso 8. Ahora podemos ver que el que es de Dios, esas son las ovejas de Dios, oyen la voz de Dios, o sea, la voz del buen pastor, la voz de Dios en el profeta, en el mensajero. La voz de Dios estaba en Jesús. Él no hablaba nada de sí mismo, sino lo que él escuchaba al Padre hablar. Lo que Dios le mostraba, eso era lo que Jesús hablaba. ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba en él, manifestado. Era la manifestación de Dios en toda su plenitud, en carne humana. Y en cada profeta Dios ha estado en la porción correspondiente a cada tiempo, a cada edad, y ha colocado su palabra en la boca de ese profeta. Y esa palabra es el alimento espiritual para el alma de las personas. Y esa palabra es la voz del cielo, es el mensaje del cielo para los seres humanos que viven en esa edad o en esa dispensación. Vean cómo viene la palabra de Dios a la raza humana, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Ahora les dije que hay 7 profetas dispensacionales y hay 7 dispensaciones. Nos detuvimos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y en el séptimo mensajero dispensacional, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Vean cómo se estaba haciendo un entrelace dispensacional allí. Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús era el primero de los profetas del Nuevo Testamento y el profeta dispensacional de la dispensación sexta, la dispensación de la gracia. Pero hay 7 dispensaciones. La séptima dispensación es la dispensación del reino y su profeta mensajero es el ángel del Señor Jesucristo. Y su mensaje es el evangelio del reino. Y así como el Padre envió a Jesús, y Jesús no hablaba nada de sí mismo, sino lo que escuchaba al Padre hablar, el ángel de Jesucristo es enviado por el Señor Jesucristo, y el ángel de Jesucristo no hablará nada de sí mismo, sino todo lo que escuche a Jesucristo hablar. Jesucristo coloca su palabra en el corazón y en la boca de su ángel mensajero para que nos hable lo que Jesús coloque en su boca. Por eso es que en el pasaje que leímos al principio, donde dice Juan que la primera voz que escuchó era como de trompeta, la cual le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Esta voz, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, luego la encontramos en el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis 22, verso 6, donde dice: y el Señor, el Dios
de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean dónde estaría la voz de Cristo del Alfa y Omega, esa gran voz de trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estaría en su ángel mensajero, pues Cristo pondría su palabra en el corazón y en la boca de su ángel mensajero, y Él nos hablaría todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales le son reveladas a su ángel mensajero, y su ángel las revela a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, es el que envía su ángel mensajero. Y Apocalipsis 22, versos 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel. Yo Jesús he enviado ¿a quién? Mi ángel. ¿Para qué? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Lo envía a las iglesias. Por lo tanto, el enviado de Jesucristo, con el mensaje que viene del cielo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, vean ustedes, el enviado es el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la séptima dispensación, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Viene dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿cuántos saben lo que son los días postreros? Vean. Pablo, donde estábamos leyendo al principio, nos dijo que Dios habló por medio de los profetas a los padres. Hemos visto esta verdad divina. Dios habla por medio de sus profetas. Coloca su palabra en la boca de sus profetas. Un profeta es un hombre con las dos conciencias juntas, y por eso puede ver y escuchar en otras dimensiones. Y puede ver en la dimensión de los ángeles, y puede escuchar también la voz de Dios. Esa es la diferencia que hay entre las personas comunes y un profeta. Las personas tienen las dos conciencias separadas, una de la otra, pero un profeta viene con las dos conciencias juntas, y por eso escucha de Dios y habla la palabra de Dios, y ese es el mensaje del cielo para el pueblo en ese tiempo. Y ahora, este ángel del Señor Jesucristo viene dando testimonio, dando a conocer las cosas que han de suceder pronto. O sea que viene con un mensaje profético. Es un profeta enviado por Cristo a su iglesia, y viene profetizando las cosas que han de suceder, dándoselas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. A Juan se las dio en estos símbolos apocalípticos, y para el día postrero el ángel de Jesucristo viene a la iglesia de Jesucristo, viene en carne humana, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final.